Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. El Rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. El Rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a estar compartiendo con ustedes un tema interesante.
un tema necesario para nuestras vidas, ya que tenemos que ir creciendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos en esta tarde, háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos comprender tu palabra, que podamos entenderla, que podamos asimilarla, sobre todo que podamos practicarla, Señor. Ministranos esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, hemos estado hablando a lo largo de esta semana, a partir del domingo, del tema, ahorita le vamos a poner aquí, a ver dónde estamos. Ok. Los regenerados. Y este tema, créanme que es una gran bendición. Estuvimos hablando que hay un sistema que se llama sistema generacional, que encierra la historia del ser humano en 7 generaciones. Y las estuvimos hablando. Usted, si quiere saber cuáles son, ¿verdad? Solamente busca usted en Google, ¿verdad?, las generaciones, y ahí le van a aparecer 7 o más. Pero si usted quiere saber qué es lo que estuvimos hablando, puede buscarnos aquí en Ministerio Viva la Familia y encontrar, hermanos, el tema de los regenerados, la primera parte el domingo, lunes la segunda parte, martes la tercera parte y hoy la cuarta parte. Bien. Entonces, voy a pedirle a mi esposa que me desconecte allá atrás, no el micrófono, sino el de la luz, por favor. No, el otro, ese. Ok, entonces, y súbele un poquito al micrófono, al de arriba, el primerito, hacia acá poquito, eso es todo, amén. Bien, entonces, mis hermanos, Dios o nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos sacaron a nosotros, hermanos, de en medio de una generación perversa y maligna. Entonces, eso es lo que hemos estado platicando todos estos días. Y entonces, hermanos, quiero iniciar, ¿verdad?, yéndonos a San Juan capítulo 1, verso 19, para entrar en algunos detalles. Dice San Juan 1:19, este es el testimonio de Juan. Fíjese que mi pastor estaba diciéndonos pues que algo ocurre aquí en San Juan capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando nosotros leemos la Biblia y empezamos a ver, pues no meticulosamente, sino que ponemos un poquito más de atención en lo que leemos, encontramos en el verso 19, aquí en San Juan capítulo 1, que Juan el Bautista dio testimonio. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Y ustedes saben lo que el Señor, pero lo que Juan el Bautista más bien dijo, no, yo no soy. Él dijo, yo no soy digno, ¿verdad?, ni de desatar la correa de su calzado. El que viene detrás de mí, ese sí es el Mesías. Entonces resulta que unos versos más adelante encontramos acá en San Juan 1:29 que dice, el siguiente día, fíjese, quiere decir que ya para esto ya van 2 días, ¿verdad, hermana Olga? ¿Verdad? En la primera Juan da testimonio, en el segundo día, o no en el segundo día, sino dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya aquí van 2 días. Pero luego dice San Juan 1:35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Para nosotros, pues ya van 3 días, ¿verdad? Pero acá dice luego, San Juan 1:43, el día o el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sigue. Entonces pasamos al capítulo 2
En el capítulo 2, hermanos, en San Juan capítulo 2, verso 1, en la Reina Valera 1960, nos habla de las bodas de Caná. Y resulta que aquí, hermanos, recuerden que este libro lo escribió Juan. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas. A ver, pero no es que ya habían pasado ¿cuántos días? Primero y segundo. 4 días habían pasado desde la perspectiva nuestra, ¿verdad? Pero resulta que aquí no está diciendo al día siguiente, sino dice al tercer día. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces, nada más estamos dando un pequeño repaso a algo que yo quiero compartir con ustedes para iniciar. Miren, San Juan 2:6 dice, en ese lugar habían 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Quiero que pongamos ahí atención a eso, pero vamos a pasar a lo siguiente. Miren, los judíos se casan los martes. Ya ven que nosotros tenemos un refrán que dice que los martes no te cases ni te embarques. Pero fíjense que para los judíos el primer día es el domingo. Ellos no cuentan los días como nosotros, que decimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sino que ellos cuentan los días como primer día, segundo día, tercer día. Entonces, el primer día es domingo, el segundo día es el lunes y el tercer día es el martes. El martes, hermanos, fue el que se celebró las bodas de Caná. Era un martes. Estoy dando solamente, hermanos, algunas informaciones bíblicas que son importantes para nosotros, ¿verdad? Para desarrollarnos, para crecer, para conocer de la palabra del Señor. Ahora, acabamos de ver, voy a regresarme un poquito aquí, que en ese mismo capítulo, pero ahora en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, hay algo importante. Y dice que en ese lugar, en las bodas de Caná, había 6 vasijas de piedra. Y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. A ver, ¿cómo está eso? Quiere decir que antes de entrar a la ceremonia de las bodas, hermanos, los judíos tenían ciertos rituales, ciertas costumbres, que era lavarse. Se lavaban las manos, se lavaban los pies, ¿verdad? Con esa agua, pues, que había en esas vasijas de piedra. ¿Quiénes se lavaban? Los que iban a participar en las bodas. Ahora yo creo que ya me estoy explicando un poquito más. Entonces, pasando acá, encontramos que si lo aplicamos proféticamente, y si un día para el Señor son 1000 años, entonces, hermanos, estamos en vísperas de las bodas del Cordero. Porque las bodas de Canaán, hermanos, son una figura de las bodas que se van a celebrar en el cielo. Las bodas del Cordero. Ahora, fíjese bien, si en estas bodas habían tinajas o vasijas donde se celebraba el lavamiento de los que iban a participar en las bodas, tanto la novia, el novio, las vírgenes que acompañaban a la novia o al esposo, perdón, hermanos, y también se lavaban los invitados, el amigo del novio. Todos tenían que lavarse antes de entrar a las bodas. Ahora, quiere decir, hermanos,
que debemos purificarnos. Y esa purificación, hermanos, tiene que ver con la regeneración. La regeneración es purificación por medio del agua, de la palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios. Para poder accesar a las bodas del Cordero es necesaria la regeneración. La regeneración tiene que ver con nuevo nacimiento y tiene que ver con purificación. Entonces, mis amados hermanos, por ahí, ¿verdad?, teológicamente se dice que si la regeneración es inmediata, hermanos, o es un proceso. Pues bien, las dos cosas. La regeneración es inmediata. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ocurre, hermanos, en nuestro espíritu un nuevo nacimiento. Nuestro espíritu nace de nuevo. Y entonces, hermanos, a partir de ahí tenemos que irnos purificando y lavando por medio del agua de la palabra de Dios y por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir entrando ya en el tema. Tito capítulo 3, verso 5 dice que el Señor Jesucristo nos salvó, pero nos salvó no por obras de justicia, sino que nosotros, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces, la salvación no es por obras, sino conforme a su misericordia, por la misericordia del Señor. Ahora, dice Tito capítulo 3, verso 5, por medio del lavamiento de la regeneración. Fíjense bien que la regeneración es un lavamiento. Por eso hacíamos pues la figura o señalábamos y hacíamos mención de la figura de las vasijas de piedra que habían antes de entrar a las bodas de Caná. Y entonces, hermanos, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, eso lo hace Dios en nosotros. ¿Ok? Y fíjense qué interesante, porque esas vasijas que estaban llenas de agua, el Señor las convirtió en vino. Quiere decir, hermanos, que si nosotros nos lavamos en el agua de la palabra del Señor, entonces nos gozaremos y nos alegraremos en las bodas del Cordero, porque el vino representa gozo, representa, hermanos, alegría. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? En otras versiones, en la Biblia Castilian, por ejemplo, dice: no nos salvó por las obras de justicia que hubiéramos realizado nosotros, sino según su misericordia. Pero mire cómo dice esta versión: por el baño regenerador. Ese baño regenerador, hermanos, ocurre en el bautismo en agua, pero ocurre también cuando nosotros somos sumergidos en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es agua purificadora, es agua que limpia, es agua que regenera. Ahora, pero también dice, y renovador del Espíritu Santo. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo, hermanos, nos regeneran y nos renuevan, nos hacen de nuevo, nos vuelven a nuestra condición, vamos a decirlo, de fábrica, hermano. Eso lo vamos a ir viendo acá en la palabra del Señor. Vamos a ver otra versión. Miren, la Biblia Yuneman dice: no por obras las injusticias que habíamos hecho nosotros, sino según su misericordia salvónos. Esta versión dice un poquito distinto, ¿verdad? Pero me gusta esto. Miren, por lavacro de regeneración. Y cuando veo esa palabra lavacro, mi mente o mi espíritu, por la ayuda del Espíritu Santo, me lleva a la fuente
donde se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo. La fuente donde se lavaba el sumo sacerdote también para accesar al lugar santo y de ahí al lugar santísimo. El lavacro de regeneración. Y mire, y la renovación del Espíritu Santo, vuelve a mencionar, pero yo quiero enfocarme un ratito, un poquito en la palabra lavacro de regeneración. Y mire, veamos acá, lavacro. Éxodo capítulo 38, verso 8, hermanos. Dice, además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. El lavamanos, juntamente con el pedestal, se le llamaba lavacro, la fuente de bronce. Esa fuente de bronce, hermanos, era hecha con espejos. Claro, no con los espejos de ahora, sino con espejos, hermanos, en el que se veía la figura del sacerdote. Cuando él se acercaba, hermanos, ahí al lavacro, él podía ver por lo menos algunas impurezas, ¿sí?, en sus manos, en sus pies, porque tenía un pedestal. Es decir, que el sacerdote veía las impurezas que había en él. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando se nos enseña la palabra del Señor, cuando se nos predica la palabra del Señor, hermanos, entonces podemos encontrar un montón de errores, pero no errores en la Biblia, sino errores en nosotros. Mucha gente, hermanos, vamos a decirle eruditos y otros no tan eruditos, encuentran errores en las escrituras. Pero resulta, hermanos, que los errores que podemos encontrar en las escrituras podría ser que sean de copias, ¿verdad? Pero no en el mensaje que hay en la palabra del Señor. Los errores que podemos encontrar al estudiar la palabra del Señor son en nosotros, en nosotros. Entonces, entre más conocemos la palabra del Señor, entre más estudiamos la Biblia, mis amados hermanos, más errores vamos a encontrar en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, porque mire, allí ocurre la regeneración constantemente como un proceso en nuestra vida. Cuando por el estudio personal, cuando por la enseñanza en el discipulado y cuando por la predicación de nuestros ministros somos confrontados con la palabra, nosotros podemos tomar dos opciones: desechar esa palabra o asimilarla y entonces hacer los cambios pertinentes, los ajustes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida completa. Eso es importantísimo, amados hermanos, para nosotros. Y eso se llama regeneración. ¿Ok? Entonces, miren lo que voy a leer acá, hermanos, para ustedes. Santiago 1:22, hablando del espejo, que es la palabra del Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra, es decir, practicantes de la palabra. Ser, hermanos, llevar a nuestro diario vivir la palabra. Fíjese bien, la palabra de Dios la oímos, entra por nuestros oídos y de nuestros oídos, hermanos, llega a nuestra mente espiritual y de nuestra mente espiritual debe bajar a nuestro corazón, a nuestra alma, y de nuestra alma, hermanos, debe ir hacia nuestras manos y hacia todos los miembros de nuestro cuerpo para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Si la palabra llega a quedarse en nuestros oídos, tenemos problemas en los oídos. Si la palabra no llega a nuestra mente, tenemos problemas en nuestro oído. Si llega a nuestra mente pero no baja a nuestro corazón, hermanos, entonces no estamos oyendo con inteligencia.
Recuerde que para ser hacedores de la palabra tenemos que ser obedientes. Y la obediencia, hermanos, es oír con inteligencia. Ahora dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mire cómo dice, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, sin el afán de ofender, hermanos, sino de enseñar, si nosotros solamente oímos la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra, oímos la palabra, pero no la llevamos a la praxis, no la llevamos a nuestro diario vivir, hermanos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. No engañamos al pastor, no engañamos a Dios, no engañamos a nuestros familiares, estamos engañándonos nosotros mismos. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en su corazón, que en este caso debería ser la palabra, eso mismo va a cosechar. Porque de la abundancia del corazón, hermanos, va a hablar la boca. Bueno, entonces entramos acá a Santiago capítulo 1, verso 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjese, ahora nos habla del espejo. Aquel que llega al lavacro, alguien que llegó, hermanos, a la fuente de bronce, se miró, vio sus imperfecciones, vio su rostro natural. Y cuando dice rostro natural, se refiere a la condición pecaminosa que todavía hay en él. Nosotros ya somos salvos por la gracia, por la sangre, por la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos entregado nuestra vida, pero en nosotros todavía hay áreas, hermanos, que son naturales. Hay áreas donde el pecado todavía tiene, hermanos, el reinado. Y necesitamos ir entregando al Señor esas áreas. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al espejo, a la palabra, y nos vemos en el espejo todas aquellas imperfecciones? Y entonces dice Santiago 1:24, porque él se considera a sí mismo, se mira, pero luego se va y luego olvida como era. Olvida lo que tiene que cambiar. Olvida aquellas cosas que tienen que ser regeneradas y cambiadas, transformadas. Aquellas cosas que fueron heredadas de mamá o de papá y que tenemos que renunciar a ellas, y tenemos que pedirle al Señor que trabaje en esas áreas, hermanos, para que podamos ser libres de la degeneración. Porque hay un sistema generacional, hermanos, que esclaviza al ser humano, porque ese sistema generacional que se encuentra en nuestra genética va degenerando, hermanos, nuestra condición, que debería ser espiritual, pero que muchas veces nos encontramos en una condición natural, pecaminosa. Entonces, amados hermanos, Santiago 1:22, lo que nos quiere decir del verso 22 al verso 24, esta es la traducción lenguaje actual, Biblia lenguaje sencillo parece, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan así a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Entonces tenemos nosotros que escuchar y obedecer para que se dé la transformación, la regeneración que se tiene que dar por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero, hermanos, hay cosas que Dios va a cambiar en nosotros que nosotros no podemos cambiar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que, hermanos, poner el interés de ser transformados y de ser regenerados
Y entonces es el poder regenerador de la palabra y del Espíritu Santo, hermanos, va a hacer la obra en nosotros. Esto es importante que lo anotemos. Ahí la hermana Galida nos está ayudando, pero mire cómo dice Santiago 1:25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, mire cómo dice, hermano, si ustedes ponen toda su atención, toda, no a medias. Porque si algo, hermanos, va a cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. No nos va a cambiar la filosofía ni la psicología, no nos va a cambiar, hermanos, nada de eso. Lo que nos va a cambiar es el poder de la palabra de Dios y el poder renovador del Espíritu Santo. Eso es necesario que lo entendamos y lo creamos así. Entonces dice, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, no en parte sí y en parte no, entonces dice, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces la palabra del Señor y el Espíritu Santo van a traer a nuestra vida, hermanos, gozo, alegría, pero también nos va a liberar del pecado. Esto es necesario que nosotros lo asimilemos de esa forma. Ahora, por eso pues nos dice 2 Corintios 3:18. En la Biblia Dios habla hoy en su versión 2002. Y con esto vamos a ir cerrando. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, pero si practicamos la palabra. Y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria. Es un proceso, es un avance, es una evolución, hermanos. Y esto dice, es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén, hermano. Entonces yo le voy a pedir que usted, ¿verdad?, regrese el video cuando terminemos y vuelva usted a escuchar y a anotar lo que estamos hablando. Yo espero en el Señor que esta palabra sea edificante y traiga renovación, regeneración a nuestra vida. Nosotros somos gente regenerada. Ya el Señor comenzó la obra en nosotros. Ahora, tenemos que permitirle al Señor y por su palabra y por su Espíritu que Él siga regenerando nuestra vida y nos siga renovando. Le invito para hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, Señor, y haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Y que podamos llevar a la práctica, Señor, tu palabra. Y podamos nosotros, Señor, obedecerla en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues le voy a dejar con este canto. A ver si encuentro acá. Bueno, no con el canto, más bien vamos a ir acá. Okay. Dios les bendiga a todos.